Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra reunión especial de día viernes. Estamos muy contentos que nos acompañen en esta tarde para hablar de un tema muy interesante, para hablar de un tema muy importante. En lo personal es uno de mis temas favoritos porque estaremos abarcando la historia del primer siglo de la iglesia y por supuesto estaremos hablando sobre el personaje principal de la historia, por supuesto Jesucristo. Estaremos hablando en términos históricos, en términos científicos y en términos bíblicos. Para comenzar yo diría que pues tengan listo pluma y cuaderno para poder apuntar unos datos interesantes, datos históricos que creo que les va a ayudar muchísimo como cristiano. La figura de Jesús histórico ha sido de una manera muy debatiente durante los siglos de la humanidad. Independientemente de la historia de la iglesia, ha sido un tema muy debatiente entre los gnósticos, entre los ateos, entre las diferentes corrientes filosóficas y no se diga la alta crítica. O sea, hay muchas corrientes que de alguna manera han tratado de manipular o de desacreditar las evidencias acerca del Jesús histórico, ¿no? La figura de Jesús a través de la historia es importantísima analizarla, hacer un análisis histórico, un análisis bíblico. Creo que es importante para entender lo que dicen los evangelios canónicos. Y yo siempre cuando hablo sobre el tema abordo una pregunta muy interesante y mucha gente se puede ver confundida o confrontada o se puede sentir un poco fuera de lugar cuando les pregunto si Jesús o se puede comprobar la existencia de Jesús sin usar la Biblia, ¿no? Y mucha gente me dice, pues por supuesto que no. Y una gente puede dudarlo y algunos me pueden decir que sí, ¿no? Y es la misma pregunta que yo puedo hacer en esta tarde, si se puede comprobar la existencia de Jesús sin usar la Biblia, en términos generales. Y pues muchos de ustedes quizás dirán que no se puede comprobar, ¿no? La existencia del Jesús que habla los evangelios canónicos. Y hoy analizaremos verdaderamente que sí, o sea, sin usar la Biblia podemos comprobar la existencia de Jesús y para esto, bueno, el tema central sería la resurrección de Jesús, pero para esto es importante primero meditar en la figura del Jesús histórico y para poder comprobar que su existencia, ¿no? Si podemos comprobar su existencia, por supuesto que podemos comprobar también su resurrección, o sea, no podría resucitar alguien que no existió, no, sería un mito solamente. Y ese es el cuestionamiento que muchas personas han planteado de que el Jesús del Evangelio sí ha existido, pero el Jesús histórico no. Y no podría ser lo mismo. Podría yo decir que el Aristóteles filosófico existió, pero no el Aristóteles histórico, ¿no? O podría decir algún teólogo de la Edad Media, puede haber existido ese teólogo, como por ejemplo Bernardo de Claraval, por así decirlo, existió como teólogo, pero jamás como figura histórica. Sería una tontería pensar eso. O sea, no podemos pensar de esa manera. Y es los de la alta crítica y otras denominaciones que han tratado de disolver esta verdad. Para esto primero quisiera yo poder hablar sobre las fuentes históricas de Jesús, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, verso que leemos, es el verso 18 al 25. Dice así la palabra de la manera siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibido a su mujer.
pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo puedo citar este texto. El Evangelio de San Mateo cita cómo fue el nacimiento de Jesús. Los textos que leímos hablan sobre el nacimiento de Jesús. Nosotros como creyentes podemos hablar y creer que realmente existió porque la Biblia lo dice. Pero vamos a pensar algo que la alta crítica dice, y yo he hablado con este tipo de personas, me dicen, bueno, eso dice tu Biblia, ¿no? La Biblia dice que Jesús existió y por supuesto que dice aquí. Y muchos de nosotros hemos escuchado que la Biblia es un libro creado por el hombre, inventado por el hombre, y que está lleno de mitos y de leyendas y de inventos que ha pasado por la imaginación de cristianos fanáticos. Pero bueno, entonces yo diría, bueno, entonces si tú crees que la Biblia no es realmente inspirada por Dios o no es verdadera, entonces ¿cómo podemos comprobar la existencia de Jesús en la Biblia? Y es una pregunta muy interesante. Es un aspecto muy interesante el cuestionar esto o el que nos cuestionen sobre esto, y quizás muchos no tengan algún argumento que decir o no tendrán alguna respuesta exacta. Para esto tenemos que ir a las fuentes históricas. Es muy importante estudiar las fuentes históricas extrabíblicas fuera del Evangelio para comprobar la existencia de Jesús. Por supuesto que se puede. Se puede comprobar la existencia de Jesús sin ir a la Escritura. Con esto no quiere decir que fuera de la Biblia tengan que haber muchas verdades proféticas, no, sino simplemente estaremos hablando sobre la figura de Jesús histórico. Nada más, no como el Mesías, no como el Salvador del mundo, porque esto es algo que realmente solo se puede comprobar por dos cosas, o se puede creer o se puede tener la revelación por dos cosas. Unas por la Biblia y otras por la revelación del Espíritu Santo que obra con cada persona individualmente, ¿no? Esas son las razones por las cuales puedo decir que es Jesús el Mesías, o podemos creer que es el Mesías. Pero cuando hablamos de comprobar la figura del Jesús histórico, por supuesto que podemos ir a las fuentes históricas. Por ejemplo, quisiera citar algunos textos fuera de la Biblia, y por ejemplo está el Talmud. El Talmud, ¿qué es el Talmud? El Talmud es un libro que son escritos hechos por puros rabinos. Estamos hablando de la época de 3 siglos antes de Cristo y 4 siglos después de Cristo. Estamos hablando de 7 siglos aproximadamente, donde varios grandes rabinos del judaísmo escribieron muchos textos del Talmud. Son escritos de rabinos, y todo esto contiene los escritos del Talmud, escritos de judíos durante 7 siglos. Y hay escritos de muchos eruditos judíos importantísimos, por ejemplo Rashi, Maimónides y entre otros grandes eruditos judíos. Y el mismo Talmud, en varios siglos después, por supuesto, de Cristo, hablan sobre Jesús, hablan sobre su persona, pero no lo hablan de la manera correcta. No quiero extenderme mucho porque no tengo quizás todo el tiempo, porque voy a citar varias fuentes históricas. Pero es que el Talmud, al ser judíos, por supuesto que esperan al Mesías. Y no tienen un concepto nada agradable del Jesús de hace 2000 años. No tienen un concepto muy bueno del Jesús que vino hace 2000 años a esta tierra. Ellos dicen que pues no fue el genuino Mesías, que él no fue el Salvador del mundo, excepto aquellos judíos mesiánicos que han recibido la revelación y que han aceptado a Jesús como Salvador. Exceptuando a ellos, ninguno de ellos cree que Jesús, el que vino hace 2000 años, sea el Mesías y el Salvador del mundo. Hay unos textos que hablan de una manera muy terrible de Jesús. Por ejemplo, hay un texto del Talmud donde dice, y esto es tremendo, pero está en el Talmud, que el Jesús que vino hace 2000 años está en el infierno revolcándose en estiércol. O sea, esa es una de las enseñanzas o uno de los escritos del Talmud que fue escrito 2-3 siglos después de Cristo. Entonces, el concepto que tienen de Jesús es muy vago, y hablan porque ellos esperan a otro Mesías, ¿no? Pero nosotros que hemos recibido la revelación de Dios creemos que el que vino hace 2000 años es el Mesías. Y por ejemplo, hay otro escrito del Talmud que dice, por ejemplo, ningún hombre debe tener trato con los minhim, o sea, los judíos, seguidores de Jesús, o a quienes les había prohibido el ingreso a la sinagoga. Tampoco se permite que se le enseñe a los enfermos. Las enseñanzas de los judíos es diferente, puesto que es atractiva, y uno, habiendo tratado con ellos, puede sentirse atraídos hacia ella. Citan al cristianismo del primer siglo y dicen, los judíos seguidores de Jesús, a quienes se habían prohibido el ingreso a la sinagoga. Aquí textualmente citan a Jesús. Es un escrito del Talmud, estamos hablando de un escrito no tardío, estamos hablando de un escrito del segundo siglo
después de Cristo, porque citan a Jesús. Entonces, textualmente el Talmud cita a Jesús. No, ¿por qué cito el Talmud? No tanto por fuente de inspiración divina, ni por tanto si declaran que sí es el Mesías o no. Aquí lo importante es que declara la existencia de un Jesús de esa época, ¿no? Y podemos comprobar a través del Talmud que Jesús sí existió, que el Jesús histórico, el Jesús bíblico, es el mismo que menciona el Talmud. Esa es la primera fuente que yo quisiera mencionar en cuanto al Jesús histórico. ¿Cómo podemos comprobar que Jesús existió fuera de la Biblia? Bueno, el Talmud lo cita y son fuentes del primer siglo y mucho antes del primer siglo. Por ejemplo, también tenemos escritos, por ejemplo, como de Flavio Josefo. Flavio Josefo es muy importante, hizo un parteaguas para la historia de la iglesia y es un escritor que todo cristiano debe estar obligado a leer. Un cristiano serio, un cristiano lector, está obligado a leer a Flavio Josefo. Por ejemplo, traigo entre uno de tantos libros que tengo, La Guerra de los Judíos, es una de sus mayores obras. Escribe precisamente en el año 35 después de Cristo, o sea, muy contemporáneo del primer siglo. Son escritos muy antiguos. También está Las Antigüedades de los Judíos, escrito también por Flavio Josefo. Y Flavio Josefo es un historiador. De hecho, él, gracias a sus escritos, ha dado mucha luz a la historia de la iglesia, ha dado mucha luz al primer siglo de la iglesia, cómo se movía la iglesia, cómo era la época, cómo el movimiento social, tanto de Grecia y de Roma y del pueblo judío. Es algo que de cajón cualquier cristiano serio y lector debería de leer. Pero ¿qué dice Flavio Josefo en cuanto a Jesús? ¿Cómo lo cita Jesús en esa época? ¿Cómo sus escritos en la guerra precisamente de los judíos, él cita a Jesús? Por ejemplo, él dice, hablando en la guerra de los judíos, dice: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó por su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se le apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho esto y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por la causa de él, no ha desaparecido. Esto es una fuente de hace aproximadamente 2000 años también. O sea, Flavio Josefo, no entrando en el canon bíblico, habla sobre ese Jesús que tenía muchos seguidores llamados cristianos. No está hablando de otro Jesús, no hay otra forma de señalarlo, sino al mismo Jesús que habla la Biblia. Esto es importantísimo estudiar a Flavio Josefo. Y bueno, también está Marabar Serapia. Él también fue un historiador sirio, un poquito más tardío, o sea, fue un historiador, estamos hablando por el año aproximadamente 70 después de Cristo, aproximadamente en la época de la destrucción del segundo templo por Tito. Es algo bien interesante. Por ejemplo, él habla sobre Jesús, lo dice de una manera un poco más en su lenguaje sirio, pero lo expresa de esta manera, haciendo mención a Jesús. ¿Qué hemos de hacer cuando los sabios son entregados con violencia en manos de los tiranos y su sabiduría es tomada cautiva a causa de su difamación? Cuando se los saquea a causa de su inteligencia y su defensa es negada, no a todos se les tendrá misericordia. Dice, ¿qué hemos de decir cuando los sabios son entregados con violencia a manos de los tiranos? Tenemos que pensar que en el año 70, cuando escribe esto, él se refería precisamente a una persecución que estaba iniciando ya en la iglesia. Pero él citaba a Jesús que había sido entregado a manos de tiranos, ¿no? Es una fuente que quizás no es muy clara como Flavio Josefo, como el Talmud o como otras fuentes que ahorita vamos a citar, pero que sí hace referencias conforme a la época, conforme al siglo, que sí está hablando sobre el Mesías, bueno, sobre Jesús histórico. También tenemos, por ejemplo, a Talo. Esto es muy interesante citar a Talo. Muy pocos historiadores conocen a Talo, pero es muy importante citar. Él fue un historiador gentil, contemporáneo con Josefo. O sea, estamos hablando aproximadamente por el año 34 o 35 también, un contemporáneo con Flavio Josefo, y él escribe, por ejemplo, sobre la caída de Troya y entre otras cuestiones romanas muy interesantes y griegas. Pero él, fíjense que es un poco complicado porque
todos sus documentos se perdieron. O sea, son tantas antigüedades que no se pudieron recuperar. Por ejemplo, te voy a citar a Tácito, igual pasó lo mismo. Muchos de sus escritos fueron perdidos. O sea, por tantos años que han pasado, no se pudieron recuperar todos los documentos. Lo mismo pasó con Talo, este historiador contemporáneo con Flavio Josefo. No se le encontró sus escritos, pero entonces hubo un Juliano africano, bueno, se llama este autor, que lo cita algunos escritos y él en su época, porque también es un autor muy temprano, lo cita y saca muchos extractos de sus escritos que ya no llegaron a nuestro tiempo, ni tiempo atrás, no se pudo recuperar. Pero fíjense el extracto que hace Juliano el Africano acerca precisamente de lo que escribía Talo. Talo, por ejemplo, en el tercer libro de sus historias explica esta curiosidad como un eclipse de sol, sin razón alguna, según me parece, ya que los hebreos celebran el Pesaj o la fiesta de la Pascua durante el 14º día del calendario lunar. La pasión de nuestro Salvador sucede durante ese día anterior al Pesaj y el eclipse solar se produce solo cuando la luna se posiciona debajo del sol. Esto puede suceder solamente entre el primer día de la luna nueva y el último día de luna menguante, es decir, cuando ambas lunas convengan. ¿Cómo es posible entonces que se produzca un eclipse cuando la luna se encuentra en una posición diametralmente opuesta al sol? No obstante, dejamos pasar esta opinión y permitimos que la mayoría concuerde con ella. Dejamos que se considere un triste augurio como un simple eclipse solar, solo como un momento de oscuridad para el ojo, no para la humanidad. Flegón afirma que en los tiempos de Tiberio César, el eclipse, o sea, en el tiempo de Cristo estaba Tiberio César, el eclipse total del sol sucedía cuando había una luna nueva entre la sexta y la novena hora. Claramente esta es la hora cuando nos estamos refiriendo. Esto es bien interesante porque aquí el autor Talo, siendo contemporáneo con Josefo, estamos hablando del año 34, hace referencia sobre un eclipse. Pero ¿qué pasó en ese eclipse? O sea, él está hablando sobre un eclipse que pasó en ese tiempo. El único eclipse o el único momento en que se volvió oscura la tierra en esa época, el único registro que se encuentra precisamente también en la Biblia. Cuando habla que Jesús al momento de expirar y muere, dice que la tierra se llenó de tinieblas. Queremos pensar como historiadores que fue un evento, el que cita Talo es el evento de la crucifixión. ¿No? Hay muy altas y exageradas posibilidades de que haya sido ese momento que cita Talo. O sea, es muy interesante ese dato histórico. No podemos asegurarlo abiertamente, pero hay muy altas posibilidades que haya sido el momento de la crucifixión de Jesús cuando cita acerca de este eclipse. Es muy interesante lo que escribía Talo, por ejemplo. También está Flegón. Flegón igual es un hombre que cita a Juliano el Africano. De la misma manera sus documentos fueron perdidos, pero es un evento que realmente es interesante. Por ejemplo, él dice lo siguiente: cuando escribe sobre las crónicas y olimpiadas romanas que en ese tiempo se celebraban, dice: en el cuarto año de la Olimpiada 202 se produjo un eclipse solar, una mayor y más excelente que cualquier otro que se hubiese producido hasta entonces. A la hora sexta y el día se volvió noche, las estrellas se volvían en el cielo y un terremoto de Bitinia derribó un gran número de construcciones en la ciudad de Nicea. Y esto es lo que nos cuenta el libro de Mateo 27, precisamente sobre ese terremoto. O sea, es muy interesante estas cuestiones históricas tempranas y no tan tardías. Por ejemplo, hay documentos o hay ciertas declaraciones que quizás no pueden ser muy optimistas porque son un poco tardías. Estamos hablando ya del tercer siglo o del cuarto siglo y no pueden ser quizás no muy confiables porque son muy tardías. Pero las citas que estamos haciendo ahorita en estos momentos son fuentes históricas que estamos hablando no más del año 100 después de Cristo. O sea, son fuentes muy tempranas. Y por ejemplo también Tácito. Híjoles, Tácito es uno de los historiadores romanos de los mejores. Yo diría que el mejor. Tácito era el historiador romano por excelencia. Estamos hablando por el año 70, 80 después de Cristo. Y es un excelente historiador. Por ejemplo, ustedes pueden leer sus escritos más famosísimos. Tiene muchos escritos, pero los más famosísimos y no solamente famosos, sino donde
menciona a Jesús mismo es los anales. Los anales son varios escritos que él hace precisamente haciendo una recopilación sobre los días de Roma. Los anales quiere decir anuarios, eran unos anuarios que él hacía y recopilaba información de la época de Cristo. Por ejemplo, existen los dos tomos, y los más confiables yo diría la editorial Gredos, y están dos tomos. Aparte que la traducción de las mejores trae comentarios a pie de página para aquellos que no conozcan muy bien la historia, pueden ir consultando al pie de página el evento y ir reconstruyendo la información de esa época. Por ejemplo, Tácito es interesante porque él dice lo siguiente: Nerón cargó falsamente, a las personas comúnmente llamados cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio. Pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Aquí cita dos interesantes cosas Tácito, y está en la historia de la iglesia toda esta información. Por ejemplo, cuando se incendia la ciudad de Roma, lo que hace Nerón estaba harto del cristianismo, entonces él mismo provoca ese incendio y culpa a los cristianos, ¿no? Entonces él empieza la persecución y la masacre del cristianismo. Pero aquí mismo Tácito cita y de una manera muy clara aquellos seguidores de Jesús, el fundador del cristianismo. O sea, Tácito lo cita en una fuente muy temprana. Y Tácito es muy conocido por la historia, ¿no? O sea, no solamente como historias bíblicos podemos estudiar Tácito, sino la historia en general lo tiene en un alto concepto por sus escritos. Su vida es otra cosa, su vida no reflejaba como que sus escritos, pero sus escritos son muy buenos. Por ejemplo, está Sutenio. Sutenio es igual un historiador contemporáneo con Tácito, y él escribe una obra monumental que se llama La vida de los 12 Césares. Igual lo pueden encontrar en editoriales muy buenas y pueden leer la información del primer siglo. Él escribe La vida de los 12 Césares, y él en ese tratado de la vida de los 12 Césares también cita de alguna manera a Jesús. Él dice de la siguiente manera: Sutenio también escribe sobre el emperador Claudio. Claudio en la época del cristianismo primitivo, cuando los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Jesús, los expulsó, se expusieron a la condenación de Roma, a la persecución de los emperadores romanos. Por ejemplo, también Luciano es otro historiador contemporáneo. Estamos hablando de una época un poquito más tardía, estamos hablando del año 120 después de Cristo, es uno de los más tardíos, pero él escribe de una manera muy interesante. Luciano dice acerca de los seguidores del Nazareno: el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Si Luciano hubiese creído que Jesús era un personaje mítico, así lo hubiera dicho en sus escritos. Aunque evidentemente no creía que Jesús o Yeshua era el Mesías o el Meshá o Hijo de Dios, creía sin duda que Jesús había sido una figura de la historia. O sea, Luciano habla sobre el Meshá, sobre el Mesías, y haciendo precisamente alusión a la existencia histórica de él. Y no habían pasado muchos años, estamos hablando de aproximadamente 90 años. Es de las fuentes más tardías que podemos encontrar a Luciano, igual que sus escritos podemos encontrarlos hoy en día. Y por último quisiera citar a un escritor también muy conocido, es un deleite leerlo también, por ejemplo Plinio el Joven. Está Plinio el Viejo o el Grande le llaman, y Plinio el Joven. Yo recomiendo a Plinio el Joven y principalmente sus escritos que se llaman cartas. Cartas, igual lo pueden encontrar en Editorial Gredos o en otras editoriales, pero yo recomiendo mucho esa editorial. ¿Y qué escribe Plinio el Joven? ¿O quién era Plinio el Joven? Plinio el Joven es muy interesante. Plinio el Joven existe en la época de Trajano, uno de los emperadores más sangrientos, que persiguió a la iglesia con muchísima saña, que siguió a la iglesia hasta intentar acabarla. Trajano era el emperador romano y Plinio era un embajador de Bitinia y de Ponto. Él era el embajador de esas dos ciudades,
Y él a ver que el cristianismo estaba creciendo en sus ciudades, en Plinia y en Ponto, Bitinia, perdón, y el Ponto, al ver que el cristianismo va creciendo en número, decide escribir una carta a Trajano. Lean el libro de las cartas de Plinio, el joven, y habla sobre toda esta información muy interesante. Y él decide escribirle a Trajano diciendo, ¿sabes qué? Queridísimo emperador, el cristianismo ha crecido mucho en mis ciudades. ¿Qué debo de hacer? El cristianismo no lo puedo controlar, o sea, está saliendo de las manos. Y Trajano le envió una carta de regreso y le dice lo siguiente: bueno, mira, Plinio, tienes que hacer lo siguiente, aunque Plinio ya le había planteado qué es lo que podría hacer, y el mismo Trajano lo favorece y lo acepta, ¿no? Y le da como la confianza de poder hacer eso. Entonces lo que dice, ¿sabes qué? Si no se arrepienten y no adoran a los dioses romanos y griegos, pues verán muerte. Entonces tienes que presionarlos a que confiesen a los dioses griegos y a los dioses romanos y dejen de seguir a ese tal Jesús y su cristianismo fanático. Entonces lo que hace Plinio es mandar a sus generales, mandar a su gente y empezar a meter presión al cristiano, diciéndoles que si no renuncian al cristianismo verían la muerte, ¿no? Tenían que confesar. Y una de las formas verdaderamente para descubrir que se iban a dejar el cristianismo es que tenían que confesar públicamente que ya no eran cristianos, sino que de alguna manera ellos adoraban ya a los dioses que eran de los romanos y de los griegos, y que no estaban traicionando su patria, no estaban traicionando a sus dioses, ni negando ni maldiciendo a sus dioses. Y bueno, la misma historia de la iglesia también dice que muchos de ellos, y tristemente esto no lo dicen muchos libros de la historia de la iglesia, lo puedes leer en algunos otros libros de historia donde dice que muchos cristianos negaron a Jesús, o sea, les decidieron adorar a los dioses y prefirieron dejar a Jesús, porque la presión era muy fuerte. Yo quizás puedo entender esto, que era de vida y muerte. Mucha gente le daba miedo a morir y dijeron, ¿saben qué? Prefiero adorar a los dioses ajenos, a los dioses de ellos, que morir. Y así lo hicieron, pero mucha gente no lo hizo. Mucha gente decidió decir, yo no pienso maldecir a Jesús, yo no pienso dejar de seguir a Jesús. Y los terminaban matando con torturas terribles que existían en esa época. Conforme a la ley romana y conforme, por supuesto, también a la ciudadanía judía, eran básicamente martirizados. Estamos hablando de una época muy temprana, todo esto pasaba en el primer siglo. Entonces citamos a Plinio el joven y a todos estos grandes historiadores como Josefo, Tácito y todos los que acabamos de mencionar, por supuesto que hablan sobre la figura de Jesús histórico. Fuera de la Biblia lo citaron, fuera de la Biblia se encuentra toda esta información y con esto podemos llegar a una conclusión de que Jesús existió. Entonces, como cristianos, sabemos que Jesús existió, creemos porque Dios se nos ha revelado por fe, el Espíritu Santo nos ha convencido que Jesús existió, y esto es lo más hermoso, que tenemos una convicción sin conocer de historia, y esto es lo más hermoso, ¿verdad? Que tenemos una convicción sin conocer quizás el cristianismo primitivo, tenemos una convicción de que Jesús existió, y esto es por fe, y es lo maravilloso de la fe, que nos hace creer sin haber visto, ¿no? Y esto es lo hermoso, y podemos comprobarlo, ¿no? Con la experiencia misma. Pero desgraciadamente la alta crítica y la filosofía vana y los detractores nos han orillado a comprobarlo, y gracias a Dios que los historiadores cristianos se han dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y poder refutar todas aquellas malas enseñanzas y diciendo que Jesús no existió. Entonces, si Jesús existió, conforme lo hemos comprobado a la luz de las fuentes históricas, eso quiere decir que lo que dicen los evangelios es cierto. O viceversa, lo que dicen los evangelios, lo que dicen las fuentes históricas, se comprueba nuevamente que es cierto. Y para esto, pues bueno, ya comprobamos que Jesús existe, entonces quiere decir que por lo tanto sí fue a una cruz. Fue a una cruz, y es ahí donde podemos nuevamente encontrarnos muchas objeciones con la alta crítica. Pueden decir, bueno, Jesús existió, pero ¿cómo puedes comprobar que Jesús resucitó? Y es que aquí es un asunto bien interesante, porque hay muchas teorías que hablan precisamente sobre la resurrección del Jesús histórico, que si fue cierta, que si no fue cierta, si fue un desmayo, que se robaron el cuerpo, de que murió de otra cosa, se fue a otra ciudad, como muchos escritos por ahí se encuentran hoy en día, que han inventado cantidad de cosas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Yo quisiera primero ir a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de todo esto? Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 6. Dice la palabra así, de la manera siguiente:
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, que murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora el versículo que leemos es el versículo 15 y 16. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios, que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en la verdad si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. El apóstol Pablo aquí hace una declaración muy interesante diciendo que conforme a las Escrituras Cristo tuvo que morir, ser sepultado y resucitado. Y se le apareció a Pedro y luego a los 12 y luego a 500, de los cuales dice muchos de ellos viven. Y ahorita vamos a hablar sobre esto, sobre esas fuentes históricas y cómo podemos comprobar que Jesús realmente resucitó. Y por ejemplo también quiero citar al historiador del Nuevo Testamento, que es el médico Lucas, en el libro en su Evangelio, capítulo 24 de Lucas, el verso que leemos es el verso 1 en adelante. Lucas 24, verso 1 en adelante. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y habiendo removido la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se apareció junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que haber resucitado. Acordaos que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creía. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y vuelvo a lo mismo, o sea, si vemos a la Biblia habla no solamente de estos textos que vamos a leer, sino de más textos sobre la resurrección de Jesús. Y podemos creerlo y podemos convencernos porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no tengo ni la mínima duda de eso. Y yo estoy convencido de eso. Y yo sé que muchos cristianos están convencidos de estos. Y tristemente a veces quizás no todos los cristianos. Y si algún cristiano no está convencido que la Biblia es palabra de Dios y duda de la palabra de Dios, pues cuanto más la alta crítica, cuanto más ciertos ofensores o contrarios de la fe podrían decir. Entonces, si comprobamos que Jesús existió a través de la historia, bueno, no se puede negar que murió, porque la Biblia, la historia registra que Jesús vivió, o sea, es innegable su muerte. Pero muchos pueden decir que la muerte y resurrección de Jesús es un mito. Y pues bueno, creo que hay muchos datos históricos que nos dan mucha luz para poder darnos cuenta de que Jesús sí resucitó, que Jesús, no solamente datos históricos, sino científicos también, de que Él sí resucitó, ¿no? Y comprobar su muerte a la luz también de la historia. Por ejemplo, lo primero que quisiera yo hacer es un análisis de las evidencias de los profetas. Es el primer análisis que yo quisiera hacer acerca de la muerte de Jesús. De hecho, todo el Antiguo Testamento está plasmada la muerte de Jesús. No solamente la muerte, sino la sepultura y la resurrección de Jesús. Basta con ver Isaías 53 para darnos cuenta de toda esta verdad. Describe de una manera clarísima toda la vida de Jesús,
¿no? Y hay muchos otros escritos, hay salmos mesiánicos, hay tipologías y antitipos de Cristo, del Mesías. O sea, hay muchísima información, hay mucha verdad, todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, especialmente por los profetas, acerca de la resurrección, la muerte y sepultura de Jesús. O sea, si hacemos un análisis de las evidencias de los profetas, nos vamos a dar cuenta que todo el Testamento está lleno de todas estas verdades. Hay una evidencia muy clara, hay muchísima luz acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ya se había hablado con anteriormente todo lo que iba a pasar y se cumplió en el tiempo de Jesús. Ese sería el primer análisis que yo quisiera hacer acerca de que la Biblia registra a través de los profetas y otros, y salmos y otros escritos acerca de Jesús resucitaría. Ese es el primer análisis, que quizá no tenga mucha fuerza para la alta crítica, para los naturalistas o la filosofía de diversas denominaciones, pero yo creo que para la iglesia cristiana no tiene que haber ninguna duda. Pero para esto, bueno, podemos hacer otros análisis, el análisis de la evidencia histórica, y esto se me hace muy interesante. El análisis de la evidencia histórica, y la Biblia habla sobre ese análisis, y Dios es tan sabio que dejó plasmada esta enseñanza. Por ejemplo, la Biblia dice que la Biblia dice que Jesús resucitó literalmente, y no solamente resucitó, sino que fue a la vista de los soldados romanos. Y los soldados regresan con el Sanedrín y dicen, ¿saben qué? Pues pasó esto. O sea, no podemos explicarnos que una luz nos dejó como muertos, no entendemos qué está pasando. Y bueno, el Sanedrín dijo, no se preocupen, solamente digan que pues se robaron el cuerpo, se quedaron dormidos y no pasa nada. Entonces trataron de alguna manera tapar o tratar de esconder lo que había sucedido, tratar de maquillar el acontecimiento real, ¿no? Y fue lo que pasó, y de ahí se han desarrollado muchísimas teorías acerca de la resurrección de Jesús, que su cuerpo fue robado. Pero es que estos mismos soldados declararon que no fue así, no fue robado el cuerpo. Y es que es una verdad que históricamente es cierta. Por ejemplo, pensar que se les pagó o se les sobornó a los soldados romanos para robarse el cuerpo, esto históricamente es imposible. No imposible, pero es muy difícil comprobarlo, es muy difícil creerlo. Por ejemplo, si citamos tan solo la historia de Roma y principalmente su milicia, nos vamos a dar cuenta que militarmente hablando era la mejor milicia. Estaban preparados. Si hubiera una guerra mundial en esa época, los conquistadores sin duda sería Roma. Estamos hablando que tenían la mejor armadura, la mejor preparación. Estamos hablando que eran hombres preparados, y su religión era servir al imperio romano. Esa era su religión, esa era su vida. Dar su vida por el emperador era una ley romana, era una tradición, era una religión para ellos. Entonces, considerar sobornar a estos soldados fieles al imperio romano para robarse un simple cuerpo, pues no tendría sentido. O sea, no pudo haber tenido sentido, porque estos hombres no estaban preparados para ser sobornados, sino para cumplir con las que se les había hecho para el servicio del imperio romano. O sea, era imposible que estos hombres se dejaran sobornar. La siguiente cuestión es que se quedaron dormidos. O sea, podría uno pensar, bueno, se quedaron dormidos. Pero es que una guardia de un soldado romano no era de uno, de dos, ni de tres, ni de cuatro. Era conformado mínimo de 8 soldados. Es imposible que los 8 soldados se hayan quedado dormidos al mismo tiempo. Era imposible que los 8 soldados se hayan puesto de acuerdo para que se quedaran dormidos y cuando despertaron estaba el cuerpo. Y añadimos que las tumbas de esa época eran muy distintas a nuestra época. La Biblia dice, y lo acabamos de leer, que María vio aquella piedra y la removió de cierta manera que ya estaba removida. Entonces, supongamos que se quedaron dormidos y llegaron los apóstoles o algunos otros hombres, como muchas leyendas han inventado, para robarse el cuerpo de Jesús. Al momento de rodar esa gigantesquísima piedra, esa rueda de piedra, hubiera hecho un ruido totalmente tremendo. Y ese ruido hubiera despertado a los soldados romanos. O sea, si vemos a la luz de la evidencia histórica, fue imposible que se robaran el cuerpo. ¿Por qué? Porque no se pudieron haber quedado dormidos. Estos hombres no se podían quedar dormidos. Es más, las mismas fuentes históricas, si ustedes leen, por ejemplo, Tito Livio, la historia de Roma, o leen Antigüedades de Roma también, se van a dar cuenta que estos hombres y soldados servían con toda su vida. Por ejemplo, supongamos que estos hombres se hayan quedado dormidos, sabían que tenían que recibir sentencia de muerte, no había otra manera de escapar.
No había otra manera de pagar que con su propia vida. Era vida por vida para ellos. Entonces, no creo que se hayan quedado dormidos. La historia también no lo creemos. Los historiadores no creen que el cuerpo haya sido robado, porque esos hombres eran incapaz que se pudieran dormir, y mucho menos mínimo ocho soldados juntos. Era imposible. Y sobornarlos, pues tampoco, porque era una orden muy especial que el mismo gobierno romano estaba concediendo al Sanedrín, ¿no? Y para ellos era muy importante. Por ejemplo, y la otra evidencia es proporcionada por los testigos oculares. Es lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice que primero se le apareció a Pedro, a las mujeres, después a Pedro, después a los 12 y después a 500 hermanos. Hay una tradición judía del primer siglo que el testimonio de una mujer no valía nada. Esto históricamente está comprobado, que el testimonio de una mujer judía no tenía sentido. Así estuviera diciendo la verdad, y aunque ella misma hubiese visto cierto acontecimiento, no era creíble. El testimonio para que tuviera peso y el testimonio para que tuviera valor tendría que venir de un varón. Y por eso no se extraña de una manera que todas estas mujeres, viendo ese sepulcro vacío, y aún aquellos varones y aquellos ángeles que se habían parado a un lado, le dijeron que Jesús ya había resucitado, los apóstoles les pareció locura. Porque un testimonio de una mujer en esa época no tenía sentido, no tenía valor alguno. Históricamente así era. Y es por eso que el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, y porque él sabía que el testimonio de una mujer en esa época no tenía mucho peso, no solamente cita a las mujeres, sino también cita a Pedro, cita a los 12 y después a 500 hermanos. O sea, para que el testimonio tuviera mucho más valor y tuviera más convicción, cita a las mujeres, cita a los hombres y cita a los apóstoles y cita a más de 500 hermanos, de los cuales, dijo el apóstol Pablo, muchos de ellos todavía viven. Debemos recordar que todo este análisis histórico lo hizo primeramente Lucas, cuando él recopila toda la información acerca de Jesús. Muchos de estos personajes estaban vivos, y las entrevistas que le hacía Lucas era con una información de muy buena fuente, de primera mano, y es como escribe su evangelio. Y en la época de Pablo aún todavía vivían muchos, y él dice, y algunos ya duermen, ¿no? Muchos ya habían fallecido, de aquellos que dieron testimonio de aquel gran evento, viendo a Jesús resucitado. Y bueno, hay otro tema muy interesante, y el análisis de la evidencia médica o del análisis de la evidencia científica. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que Jesús realmente sí murió? ¿Cómo podemos comprobar que Jesús realmente sí murió en la cruz del Calvario? Creo que la ciencia médica aporta algo bien interesante, algo muy importante acerca de este testimonio o de este evento. Por ejemplo, quiero citar al doctor Brown y al doctor Thompson, y estos hombres hacen un análisis muy interesante acerca de esta verdad. Permíteme citarlos, por favor. Capítulo dice así: se ha especulado mucho acerca de la ubicación exacta de la herida de la cual brotó sangre y agua. Sin embargo, la palabra griega pleura que utiliza Juan en su descripción en el Evangelio de San Juan denota claramente el área de las costillas intercostales que cubren los pulmones. Dado el ángulo ascendente de la lanza y la ubicación torácica de las heridas, se descarta que la sangre y el agua hayan fluido de los órganos abdominales. Una hipótesis más lógica sugiere que la perforación afecta un pulmón y los fluidos acumulados. El pericardio que rodea el corazón, la aurícula derecha, los vasos pulmonares y la aorta. La sangre pudo provenir del corazón, la aorta o de cualquier otro vaso pulmonar. El agua probablemente provino de los fluidos pleurales o perioricales que rodean los pulmones y el corazón. O sea, el análisis que hacen estos doctores es que la palabra que emplea Juan en su evangelio es pleura, y es que atraviesa los pulmones. Y al atravesar los pulmones, pues llegó directamente al corazón. Cuando la Biblia habla que Jesús derrama toda su sangre y empieza a salir sangre y agua, habla precisamente de toda aquella lanza que atravesó los vasos, el pulmón, y llega hasta el corazón. Jesús realmente se muere en la cruz del Calvario. Médicamente hablando, la palabra griega pleura habla sobre esto,
Y es que también y para reforzar esta teoría bíblica, y más allá de una teoría, es una verdad bíblica, es que los soldados romanos no podían arriesgar su cabeza dejándolo vivo. O sea, no podía, la orden era crucificarlo y matarlo. Esa era la orden romana. Y no iban, y si incumplían con el mandato, y si incumplían con lo que se le habían dicho, su sentencia era muerte. Esta era la ley romana, esta era la milicia romana, esta era la forma en que eh, el gobierno romano se guiaba y se movía. Entonces, si estaban sentenciados a que Jesús muriera, tenía que morir. Los soldados romanos no podían alargar su cabeza dejándolo vivo. Históricamente esto es una prueba contundente. Jesús realmente sí murió en la cruz. Algunos dicen que hay una teoría del desmayo, o sea, muchos dicen que Jesús se desmayó en la cruz. O sea, que solamente se desmayó en la cruz y que cuando terminó el evento de la cruz lo bajaron y se lo llevaron, se robaron el cuerpo y estuvo un rato en la tumba en lo que lo recuperaban, le robaron el cuerpo a medianoche. Como dice mucha gente y como intentaron engañar a la gente, el mismo Sanedrín y el Imperio Romano, pasadas cientas horas robaron el cuerpo y Jesús se fue y no supieron más de él. Es una teoría totalmente absurda eh, y esto se me hace muy interesante analizar este tema porque creo que es una teoría que tiene muy poco fundamento, es una teoría que no tiene peso y vamos a suponer que Jesús realmente no murió en la cruz, supongamos que no murió en la cruz y que solamente se desmayó, que yo creo que toda aquella masacre, aquellos latigazos que perdió demasiada sangre y llegar a la cruz no tenía casi nada de sangre, es imposible que sobreviviera toda aquella crueldad. Pero supongamos que había desmayado, lo bajaron de la cruz y lo tuvieron en la tumba un rato y en la noche lo sacaron, lo robaron y se robaron el cuerpo y allí termina la historia. La verdad es que esto no tiene sustento ni histórico ni mucho menos científico. Supongamos que Jesús baja de la cruz desmayado, lo llevan a la tumba. Debemos recordar nuevamente que las tumbas eran de piedra. Supongamos que Jesús recuestan en su tumba, lo dejan ahí y a medianoche intentan recuperar su cuerpo. Su cuerpo no pudo haber soportado, no pudo haber sobrevivido. ¿Por qué? Porque al perder tanta sangre, y esto está comprobado a través de la ciencia, al perder tanta sangre, al llegar a un lugar totalmente frío, lo que provoca es un paro cardíaco inmediato. Y mucho menos, y lo provoca mucho más si estando varias horas, más de una hora en ese lugar, provoca un paro cardíaco y es una muerte segura. Suponiendo que Jesús no murió en la cruz, murió en la tumba. Y la misma Biblia registra que Jesús resucitó. O sea, sí hay evidencia bíblica y a través de la ciencia hay una línea que define que Jesús resucitó. Fue imposible que Jesús bajara vivo de esa cruz, que bajara desmayado, pero aún si así bajó desmayado, era imposible que Jesús permaneciera vivo en la tumba, puesto que ese frío de esas piedras, el lugar frío, le hubiesen provocado un paro cardíaco y la muerte fulminal en un instante. No hay forma de comprobar, no tiene peso. No tiene peso esta teoría. Y es que era comúnmente que en el primer siglo, y bueno, posteriormente un par de siglos después también, las muertes en la cruz eran comunes para los cristianos, ¿no? Por ejemplo, Josefo cita precisamente sobre las muertes naturales, bueno, como comúnmente hacían las muertes en su época. Y Josefo cita mencionando a algunos de sus amigos cómo es que murieron crucificados. Y no solamente eso, por ejemplo, ustedes leen el libro de los mártires, este es un libro histórico donde abarca desde el primer siglo hasta el cuarto siglo, donde habla precisamente de todas aquellas muertes y cita a muchísimos cristianos que murieron crucificados. Y aquí hay una fuente histórica muy confiable de Josefo, él dice lo siguiente: cuando fui enviado por Tito con Sealio y 1000 hombres de a caballo en una aldea llamada Tecoa para ver si servía como campamento. Al regresar vi muchos cautivos crucificados, entre ellos 3 que recordé como antiguos conocidos. Dolorido y con lágrimas en los ojos, fui a decírselo a Tito. Inmediatamente ordenó que fueran descendidos y los atendieron con gran cuidado para hacerles recobrarse. Pero 2 de ellos murieron cuando estaban en manos de los médicos, el tercero se recuperó.
Dice aquí, habla sobre tres amigos que murieron pues crucificados, y dice que él inmediatamente los ve y recuerdan que eran amigos de él, y les duele, y le dice al general Tito, el mismo Tito que hace la destrucción del templo, y bueno, hace que los desciendan de la cruz, y estos dos personajes pues no soportan ese martirio y mueren en la cruz. Uno de ellos se recuperó, pero debemos de pensar y recordar que ellos no fueron azotados horas antes, ni sufrieron el calvario que Jesús vivió horas antes, ¿no? Entonces, si ni siquiera estos dos personajes que murieron en esa época de Jesús, contemporáneos con Jesús, eh, pues mucho menos el Mesías, que realmente fue masacrado horas antes. Hay muchísima evidencia tanto de la existencia de Jesús y tanto como comprobamos la resurrección, la muerte y sepultura de Jesús a través de la historia. Hay otra teoría acerca de la alucinación, es una teoría muy absurda. Habla sobre que eh, todos estos hombres, todas estas mujeres esperaban ansiosamente el Mesías, y una serie de alucinación, histeria, esperando ansiosamente el regreso del Mesías. O sea, esta teoría se me hace muy absurda, pero creo que es importante mencionarla, que al ver, al sentir tanta euforia, que anhelaban que Jesús resucitara al tercer día, pensaron que lo estaban viendo. Que tantos 500 personas alucinaran al mismo tiempo, pues se me hace una locura, no se me hace fuera de lugar, no lo puede concebir mi mente lógica. Y añadamos tan solo, por ejemplo, Tomás, no creo que estaba en histeria esperando ansiosamente al Mesías. Cuando le dijeron que ya había resucitado, él lo tomó con mucha calma y dijo, hasta que yo no vea y no toque sus heridas, yo no voy a creer. No creo que este hombre haya tenido histeria, no creo que este hombre estaba estasiado, estaba en una alucinación como para estar en ese estado, ¿no? Y creo que también estos hombres tienen un temperamento ya muy controlados por el Espíritu de Dios como para sentir este tipo de experiencia. Y la Biblia, cuando Jesús le muestra a Tomás sus heridas, le muestra, mírame, aquí estoy, eh, es una calma, algo muy tenue, y este hombre se arrepiente, ¿no? Le dice, Señor, perdóname por no haberte creído. Pero creo que esto es realmente claro. Era imposible que todos estuvieran en una euforia como para creer o haber visto a Jesús. Una simple alucinación, sino es algo que realmente fue real. Y bueno, el médico Lucas tiene un peso impresionante en cuanto él habla de historia. Por ejemplo, ustedes leen el libro de los Hechos, empiezan narrando desde el hecho histórico, y todos los datos son muy históricos. Hay un doctor de arqueología de la Universidad de Oxford llamado Ramsay, y él dijo lo siguiente hace unos años, que Lucas era el más digno de confianza cuando se habla de historia. Era el libro más digno de confianza, y comúnmente estos personajes recurren a la Biblia cada vez que hacen una nueva excavación y un nuevo descubrimiento, porque la Biblia da mucha información acerca de esto. Lucas es muy acertado en sus comentarios históricos. Y bueno, en el Evangelio de San Lucas también hay muchos datos históricos que se han comprobado hasta hoy en día. Creo que la Biblia tiene un gran peso históricamente, tiene un peso impresionante que todos los científicos tendrían que regresar a ella. Los filósofos tendrían que arrepentirse de todo lo que han dicho, porque la Biblia tiene un peso impresionante en cuando hablamos de arqueología y de historicidad. Y la última teoría que quisiera mencionar es la teoría de la tumba equivocada. Es una teoría, igual se me hace muy absurda, pero es una teoría que se ha levantado por muchos siglos y que mucha gente también la ha creído, pero pues es un asunto muy fácil de refutar. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que inmediatamente cuando Jesús es bajado de la cruz, estaba Arimatea, uno de sus discípulos que lo seguía. José de Arimatea era un fariseo que seguía en secreto a Jesús, o sea, era un seguidor de Jesús en secreto, que había conocido a Jesús, que sabía que era el Mesías, que pertenecía al Sanedrín. Y este hombre le otorga su tumba a Jesús para que pueda ser enterrado, ¿no? Para empezar, si José de Arimatea tenía una tumba y que había comprado mucho tiempo atrás, muchos años atrás, él sabía exactamente en dónde estaba esa tumba. O sea, es imposible que este hombre no supiera dónde estaba su tumba. Y el Evangelio nos narra que cuando bajan a Jesús, él estaba ahí y lo llevan a la tumba. Si leemos entre líneas, José de Arimatea iba con las mujeres
para llevar a enterrar a Jesús. Quizás las mujeres no sabían dónde estaba la tumba, pero José de Arimatea sí lo sabía, los llevó, lo enterraron y posteriormente lo que leímos en Corintios y lo que podemos ver en los evangelios es que estas mujeres van al sepulcro al tercer día a ver si se había cumplido la profecía. Y ellas ya sabían dónde estaba. Y en dado caso que no se acordasen, muy fácilmente le pudo haber dicho a José de Arimatea que las acompañara o les diera indicaciones en qué lugar estaba la tumba. Equivocarse de tumba fue posible, no creo que haya sido un asunto nada complicado, pero es una teoría que se ha levantado pues por muchos años, ¿no? Y creo que es muy fácil de refutar, no tiene mucho sentido. Y pues bueno, creo que hay mucha historia que conocer, hay mucho que analizar y para conocer realmente a la luz de la Biblia y a la luz de la historia que Jesús existió, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y eso es lo más hermoso, que si la Biblia habla sobre todas estas cosas y si la Biblia dice que Jesús un día va a regresar y se llevará a su iglesia y que reinaremos siempre con Él, es porque así será. Gracias al Señor por toda esta verdad, gracias al Señor porque nos ha dado muchísima luz para conocer esta gran verdad y que gracias a la fe lo hemos recibido, pero también gracias a la historia, gracias a la ciencia podemos comprobarlo. Es un gusto el poder compartirles esta enseñanza, es un gusto el poder platicar con ustedes y esperando que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes.